En cuanto al tratamiento, podemos decir que tenemos que analizar inicialmente la operabilidad del caso. Esto va a depender del paciente, cuál es el estado general de este paciente. Inicialmente se piensa que todos los pacientes son pasibles de tratamiento hasta que se demuestre lo contrario. Luego tenemos el criterio de inoperabilidad. ¿A quién no operamos? Pueden ser criterios relacionados con el paciente o criterios relacionados con la neoplasia. En cuanto al paciente, como les decía, va a depender de cada caso en particular. Hay pacientes que tienen altísimo riesgo de cirugía por sus comorbilidades, pero no sería la edad una contraindicación a la cirugía. Otro aspecto relacionado a la inoperabilidad, relacionado con la neoplasia, sería, por ejemplo, la asitis carcinomatosa. Cuando hablamos de cirugía curativa o R0, es aquella que extirpa todo el tumor y sus vías de diseminación locorregional. O sea que tanto a los ojos del cirujano como al microscopio del patólogo no hay evidencia de enfermedad dentro del paciente. Vamos a tener en cuenta que la extensión de la gastrectomía que vamos a realizar en la cirugía va a tener que tener márgenes quirúrgicos de 5 o más centímetros si estamos operando un paciente con un tumor gástrico de tipo intestinal y más de 8 centímetros si estamos operando un paciente con un tumor de tipo difuso. Es necesario muchas veces realizar estudios intraoperatorios de congelación para analizar los bordes quirúrgicos remanentes en el paciente. Existen diferentes estrategias resectivas para los pacientes. Por un lado tenemos la gastrectomía parcial distal, en donde se extirpa el 75% del estómago y luego se reconstruye el tránsito intestinal a través de una anastomosis gastroduodenal o gastroyeyunal. Tenemos la gastrectomía parcial proximal, que conserva una pequeña porción del antro. Luego tenemos una gastrectomía total de necesidad, cuando no se puede conservar ninguna estructura del estómago, ninguna parte del estómago, ya el compromiso del tumor. Y luego tenemos una gastrectomía total de principio. La gastrectomía total de principio es la oncológicamente más correcta. Pero cuando uno hace una gastrectomía total de principio, tiene que pensar que ese paciente también lo está sometiendo a una mayor morbimortalidad. Porque vivir sin el estómago es complejo. Hay muchos síndromes que se generan después de hacer una gastrectomía total. ¿A qué se refiere con gastrectomía total de principio? Podemos decir que en el caso, por ejemplo, de un paciente joven de 40 años con diagnóstico de cáncer gástrico, la decisión oncológicamente más correcta sería hacer una gastrectomía total de principio. Porque es un paciente joven y tiene un pronóstico favorable si uno le hace una cirugía de buena calidad oncológica. En cambio, si tenemos un paciente añoso, mayor de 80 años, con un cáncer gástrico en el antro, lo más conveniente o lo más favorable para ese paciente quizás sea realizar una gastrectomía parcial, resecar el tumor con los márgenes correctos, pero conservar parte del estómago para que su calidad de vida no se vea tan afectada. Estos son pequeños gráficos en donde sitúan un tumor. En este caso se toman márgenes de 5 centímetros, se reseca la parte por debajo del píloro, la primera porción del duodeno, y se reseca hacia superior 5 centímetros por encima del tumor, conservando el fondo gástrico. Como les decía, viene asociado a un vaciamiento ganglionar de las primeras 6 estaciones ganglionares perigástricas que estuvimos analizando anteriormente y parte del epiplom mayor. La sección del duodeno se puede hacer con sutura manual o sutura mecánica, ¿sí? Sutura lineal o sutura lateral. Posteriormente se diseca el retroperitoneo, liberando las estructuras fijas del estómago y ligando al origen los vasos que le dan irrigación al mismo. En este gráfico lo que se está mostrando es una disección de la arteria coronaria estomáquica al nacimiento del tronco celíaco, en donde es disecada, ligada, seccionada, y se extraen todos los linfonodos que corresponden a ese sector.
Posteriormente a la resección gástrica, se tiene que analizar cuál es la mejor situación para reconstruir el tránsito intestinal en este paciente. De ahí se desprenden la cirugía reconstructiva Billrow 1, Billrow 2 y la reconstrucción para la gastrectomía total en Iderux. El primer gráfico muestra una reconstrucción Billrow tipo 1, que sería una gastroduodenoanastomosis, que en la actualidad se utiliza con muy poca frecuencia, ya que esta cirugía demostró que los fluidos biliares que refluyen a través del duodeno hacia el estómago podrían generar úlceras de neoboca y generar una neoplasia precoz nuevamente, en el lugar de la anastomosis. La otra posibilidad es la Billrow 2, que es una gastroyeyuno-anastomosis, en donde el duodeno queda hacia otro lado, se hace una anastomosis con el yeyuno, y esta Billrow 2 muchas veces se reconstruye con un asa de Brown al pie o una Iderux. Así es una fotografía de una gastroyeyuno-anastomosis manual a puntos separados. Y esta es una reconstrucción, una imagen de una reconstrucción en Iderux de un paciente que fue sometido a una gastrectomía total, en donde lo que se hace es a 40 centímetros aproximadamente del duodeno, se secciona y se lleva un asa hacia arriba de yeyuno para hacer la anastomosis esófago-yeyunal. Posteriormente, desde esa anastomosis superior se cuentan otros 40 o 50 centímetros y se hace una segunda anastomosis que va a ser la anastomosis que va a llevar todos los líquidos biliares desde el duodeno hacia la parte inferior del yeyuno, constituyendo así la reconstrucción en Iderux. En cuanto a la linfadenectomía, es un punto de mucha discusión actualmente, ya que la extensión de la linfadenectomía es el punto más polémico. La mitad de los pacientes en Occidente presentan metástasis ganglionaria en el momento del diagnóstico. Como dijimos, el cáncer gástrico muchas veces tiene muy pocos síntomas, muchos pacientes ya tienen un tumor avanzado, por lo tanto sus ganglios están comprometidos y las linfadenectomías deberían ser suficientes y en algunos casos un poco más extensas para poder dejar al paciente con una cirugía oncológicamente correcta, una cirugía de R0. Decimos el punto más polémico y más álgido de la resección quirúrgica porque cuanto uno más avanza en la resección de ganglios, mayor es el riesgo de generar alguna morbilidad en el paciente intra o postoperatoria. Este es el gráfico que analizamos en la primera parte de la clase, en donde dividimos los ganglios perigástricos y retroperitoneales en 4 grupos, del nivel 1 al nivel 4. Podríamos decir que una buena cirugía con resección de ganglios sería aquella que pudiese resecar el nivel 1 y el nivel 2, o sea, 11 estaciones ganglionares. Estas 11 estaciones ganglionares incluirían los ganglios que hablamos, las primeras 6 estaciones ganglionares, ¿sí? Que son las paraesofágicas, izquierda y derecha, curvatura menor, curvatura mayor, supra e infrapilórica, y posteriormente las que están en relación al hilo hepático, a la arteria hepática, al tronco celíaco, el hilo esplénico y a la arteria esplénica. La forma que tenemos de operar el cáncer gástrico puede ser a través de una cirugía mínimamente invasiva. La cirugía mínimamente invasiva se puede dividir en dos, una es la cirugía laparoscópica, otra puede ser la cirugía robótica. La cirugía laparoscópica, el principio es a través de una torre que se ve en la primera imagen, que cuenta con un monitor, un insuflador y un videolaparoscopio. Nos permite operar a través de pequeñas incisiones donde se introducen los tróqueres que se pueden ver en la segunda imagen, y a través de ellos se insufla el abdomen con CO2 a una presión de 12 milímetros de mercurio, se introduce la videocámara, que es lo que se ve en la segunda imagen, que está introducida a través de un tróquer umbilical, que nos va a dar la posibilidad de operar a través del monitor. Posteriormente se introducen las pinzas en cada tróquer y se comienza a operar como se muestra en la imagen de abajo, que está el cirujano, el ayudante y la instrumentadora realizando una gastrectomía. Como les decía, otra posibilidad es a través del sistema Da Vinci robótico, que cumple con el mismo principio que la cirugía laparoscópica, a diferencia de que el cirujano no está parado operando al lado del paciente, sino que está
en una cabina de trabajo en donde puede tener una visión tridimensional y un movimiento de la pinza robótica de 360 grados, lo que da en muchas ocasiones mayor precisión. Este sistema robótico tiene la posibilidad de realizar telemedicina, o sea, hacer cirugías a distancia. Esta diapositiva es una diapositiva muy interesante que les recomiendo a todos los alumnos que entren en esta página, la NCCN, se loguen, es gratuita y de esa manera pueden acceder a todas las guías clínicas de diferentes tipos de cáncer de acuerdo a la región del organismo. Uno se loguea, entra en la parte de cáncer gástrico y tiene acceso a toda esta información. Principalmente lo que traje acá es una de las diapositivas en donde podemos ver cuál es el enfoque multidisciplinario de un cáncer gástrico de acuerdo a su estadificación. Tenemos que en el primer caso tenemos que es un tumor in situ o un T1 tipo A, después cuando es una enfermedad loco-regional y luego cuando es una enfermedad metastásica. Cada uno se pasa su tratamiento. En el primer caso podemos ver que están las resecciones endoscópicas, en el segundo caso puede haber mucha cirugía, puede haber quimioterapia perioperatoria, ¿sí? Quimio y radioterapia también asociado. Se va complejizando, pero es importante tener estos conceptos básicos. Vuelvo a repetir, se pueden loguear en esta página, es muy interesante, muy recomendable. Otra diapositiva de la misma página son los principios quirúrgicos, que es un poco de lo que estuvimos hablando. Esto es un poquito más específico, quizás sea demasiada información, pero es bueno tenerlo presente y el que quiere ahondar un poco más sobre el tema lo puede encontrar en esta página, que es una información segura y actualizada. Si vemos este slide, hay una parte donde habla de la clasificación de Sieber. La clasificación de Sieber habla de tumores gástricos de la unión esófago-gástrica, que es un poco más complejo de acuerdo al tipo que tengan y la invasión y tratamiento que van a recibir. Habla de la resección del tumor gástrico de acuerdo a la estadificación y habla de los procedimientos paliativos. Para hablar un poco de tratamiento sistémico en el cáncer gástrico, podemos analizar que un paciente que padece cáncer gástrico puede recibir quimioterapia prequirúrgica, ¿sí? O radioterapia prequirúrgica, o sea, una neoadyuvancia antes de la cirugía. Por lo general, la intención de estos tratamientos es reducir el tumor, que muchas veces un paciente con diagnóstico inicial es inoperable por el tamaño tumoral y el compromiso ganglionar que tiene, que luego de estas terapias de conversión, o sea, de convertir un paciente inoperable en operable, son factibles. Vuelvo a repetir, estas terapias son la quimioterapia, en cada cuadrito están las drogas que se pueden utilizar, o la quimioradioterapia, que también puede ser utilizada para hacer esta conversión de paciente inoperable a operable. Del otro lado del slide podemos ver que tenemos el tratamiento con quimioterapia postoperatoria, las diferentes posibilidades de realizarlo, y por último, el último cuadrito nos muestra la quimioterapia en pacientes no resecables. Muchas gracias por su atención.